MLP Fanfic. Amor frío. Todo el día anterior la había pasado con el idiota, no por voluntad propia, claro que no, joder. Cada que trataba de salir de la casa y de librarme de su irritante presencia, se me lanzaba encima yeudándome de besos y caricias hasta que perdía la razón y terminábamos de nuevo haciendo eso. Era de mañana de nuevo y esta vez no pudo poder objeción, no podíamos pasar toda la vida en esa casa haciendo eso. Maldita sea, no estoy diciendo que me guste. Esa mañana el bobalicón se paró no muy conforme y fue al baño. Yo tuve unos momentos de paz o algo así. Asomó su cabeza por la puerta del baño mientras con su jodida sonrisa me decía: diablos Noru. Eres apasionada, preciosa, mira cómo me has dejado el cuello, jajaja. No podré ocultar esto. Lo observé por unos segundos antes de que mi cara se ruborizara y le mandara algunas maldiciones. Para mi desgracia era verdad, su cuello estaba lleno de marcas de mordidas. Después de un rato salió del baño y como rayo se me acercó para abrazarme por la espalda. Te dejé listo el baño. Pero si gusta puedo acompañarte. Lo empujé para apartarlo de mí y poder dirigirme a la habitación de baño. Pones un pie dentro y te corto aquello. Jajaja. Que entiendo, te daré privacidad. Me encerré en la habitación y sin esperar más me hundí en la tina caliente, hice algo que pensé que nunca volvería a ser capaz de hacer, sonreí, fue una sonrisa completa, nunca pensé que lo haría de nuevo. Mi mente ahora estaba más clara, había cosas que aún me molestaba. ¿Qué había pasado con la zona helada? Seguramente llena de esas plagas de Changeling, mi estómago se retorcía de coraje de solo imaginarlo, pero ¿qué podía hacer? Ya no tenía ejército, ni mucho menos magia. Tal vez jamás regrese. Después de estar un buen rato en el agua fría y de asearme por completo, regresé a la sala con Den un poco más tranquila. El idiota estaba viendo por la ventana, traía una pañoleta negra atada en el cuello. Mientras veía por la ventana pude ver su rostro extrañamente serio, como si algo en sus pensamientos lo torturara. Cuando se percató de mi presencia, reaccionó de inmediato poniendo de nuevo su bobalicona sonrisa. ¿Estás lista para irnos, Noru? Sí, supongo. Salimos de la casa de Den sin más retardo. Yo solo llevaba como siempre mi boina y ese collar que me dio el idiota, jamás, por alguna razón, me lo quitaba. Nos dirigíamos de regreso a Ponyville. Den había dicho que quería comer algo en el Sugar Cube Corner, por mí estaba bien, todo parecía haber vuelto a la normalidad. Mientras caminábamos por las calles de ese cursi pueblo, varios ponies se nos quedaban viendo de un modo que me agradaba para nada, algunas viejas chismosas empezaban a cuchichear seguramente idioteces, Den simplemente traía la misma sonrisa de siempre. De pronto aquella pony costurera, si mal no recuerdo de nombre Rarity, se nos acercó vistiendo un pomposo vestido que no se cansaba de traer algo así puesto. Vaya ridiculez. Noru, Den, buenos días queridos Den, no pude evitar percatarme de esas horribles marcas que traes en el cuello, ¿estás bien? Yo bufé molesta, ¿qué le importaba a esa lo que le pasaba a Den? Maldición. ¿Qué es ese picor que siento en el pecho? De pronto ese bobo me abrazó y me acercó a su cuerpo. Jajaja. No te preocupes, Rarity. Solo son marcas de amor que me hizo. Antes de que ese pedazo de animal pudiera terminar de hablar ya lo había estampado contra el suelo. ¿Cómo puede ser tan inconsciente? Lo dejé tirado mientras me alejaba importándome un bledo la cara de susto de esa pony blanca. Puff, ven. Me levanté del suelo y solo me sacudí, mi pasado me había hecho casi inmune a esos golpes. Me disculpe con Rarity antes de ir tras mi Noru, es tan linda. Aún es tan tímida con lo que pasa entre nosotros. Pero me siento dichoso de que ahora sea solo mía, aunque aún hay algo que me inquieta, ella lo negará, 1000 veces si es necesario, pero necesita regresar a su reino, es su deber después de todo como princesa. Me tortura el hecho de no poder ayudarle con eso y cómo hacerlo. Si yo mismo escape de mi título de Jarl. Con tristeza en mis ojos busqué bajo mi pañoleta negra, tomé con mi casco una pequeña caja azul, mi razón para ir a Canterlot, solo necesitaba el momento indicado para dárselo a Noru, aunque temo que ese momento jamás llegue. Aún así de algún modo lograse hacerla feliz, ella se ha convertido en mi razón de vivir, ¿qué diría padre si me viera ahora? Además algo aún me molestaba, ese lobo, ese maldito lobo que sintió los cálidos labios de mi princesa al igual que yo, nunca jamás lo perdonaré sin importar que sea él, aquel que pudo haber sido y renunció a su título como yo. Cuando iba tras mi princesa un ave mensajera tapó mi paso para entregarme un pergamino, era de Finisu que me pedían visitarlos, seguramente mi primo aún seguía muy apaleado por aquella pelea, mejor no me burlo que mi propio tobillo aún no sana por completo. Después de un rato logré alcanzar a mi Noru, pasamos a comprar algunos pastelillos y nos dirigimos a casa de mi familia. Fin pof.
Bebíamos el té en la casa de Finisu, he empezado a confiar en sus presencias, aunque ese hijo que tienen es casi tan desesperante como Den. Pueden traía también una pata vendada y su esposa aprovechaba para regañarlo a cada rato. De pronto alguien llamó a la puerta, Finn no tardó en ponerse de pie para recibir al inoportuno invitado, yo no tenía intenciones de moverme de mi lugar y así lo hice. Pasado un rato oímos a Finran llamarnos diciendo que la visita era para nosotros, yo solo levanté una ceja en duda mientras tanto el idiota a mi lado salió volado para ver de quién se trataba, no tenía mucho ánimos de levantarme, me quedé en la sala esperando. Puff guerrero salvaje. Estaba hablado con Fluttershy diciéndole que me ausentaría por un tiempo sin dar mayor detalle, y que tenía la autorización de la princesa para dejar mi guardia. Volveré dentro de poco Fluttershy. Está bien, si crees que te tienes que ir lo entenderé, me respondía alegremente. Podría ser un viaje peligroso. Sé que podrás con lo que sea. El plato de comida da Ángel suena desde dentro de la cabaña en símbolo que el conejo blanco quería su alimento, disculpa pero tengo que dar de comer a mis amiguitos. Dicho esto cierra la puerta dejándome con la pata estirada hacia ella, suspiro, si muero. Por favor llora por mí, me volteo y camino al pueblo. Fin Puff guerrero salvaje. Puff narrador. En la casa del primo de Den se escucha tocar la puerta, yo voy, dice cantarinamente la pony blanca, abre la puerta y se encuentra con guerrero salvaje, la pony solo sonríe maternalmente. Den. Noru. Es para ustedes, mira al lobo a los ojos, ¿te molestaría darle una paliza a mi esposo cada vez que llegue tarde? Da. Creo que eso sería algo excesivo señora. Para nada jejeje ese bobo me asustó mucho cuando salió con sus armas sin decirme nada y regresó todo golpeado, eso le pasa por ir donde no lo llaman. La Pegaso blanca empezó a reír divertidamente, de repente aparece junto a ella Den quien venía de la sala, oye Finn ¿quién nos busca? Al percatarse que se trataba del lobo el Pegaso pierde su peculiar sonrisa, ¿qué quieres tú aquí? El lobo se acercarse lentamente, pensé que ya éramos amigos. Den alza su cuello para quedar más a la altura del lobo y lo mira desafiante, no puedo perdonarte que besaras a mi Noru, aunque ella estuviera indispuesta. El lobo respira con la nariz y entrecierra los ojos para decir arrogantemente. Oh, ya puedo oler porque estás tan enojado, pero descuida ella y yo no llegamos a lo mismo que tú y ella anoche. Den se da cuenta de la insinuación del lobo, se puso rojo de coraje y de vergüenza, cuando estaba a punto de regresarle las palabras Noru apareció desde la sala. Den ¿por qué carajos tardas tanto? Estoy cansada de esperar. La unicornio se queda viendo al lobo con la misma cara apagada de siempre, ah, vino el salvaje que quieres. El lobo da un paso en dirección de la unicornio y habla sin rodeos, ¿te gustaría recuperar tu reino? Noru abrió los ojos como nunca, no sabía qué responder a eso, tantas cosas le pasaban por la cabeza, de pronto Den la abraza y apunta con su casco al lobo, si alguien va a recuperar su reino soy yo. La unicornio sale de su trance y empuja a su pareja, no te metas idiota. Oye salvaje, vamos afuera, dice con el mismo tono furioso. El lobo asiente y camina tranquilamente hacia la puerta siguiendo a la unicornio, una vez afuera el lobo se pone delante de la unicornio y empieza a hablar con tono serio, tus enemigos son también los de mi pueblo, si yo les digo que podríamos hacerlos más débiles, al quitándoles las tierras del sur de seguro me apoyarán. La yegua pone una pata en su mentón en señal de estar pensando, levanta una ceja escéptica por las palabras del lobo, ¿por qué te interesa que obtenga de nuevo mi reino? Planeé eso desde que saliste de las tierras del sur, pero necesitas saber si serías una buena gobernante o no, ¿te has preguntado por qué la princesa únicamente te quitó tu magia y no te desterró? ¿Cómo es posible si yo no te conocía hasta ahora? La yegua alzaba la voz claramente enojada, además esa Celestia no tiene agallas para dejar a alguien a su suerte. Pero yo a ti sí te conocía, dice seriamente mientras bajaba la cabeza hasta el nivel de la unicornio, mi pueblo sabía del avance Changeling, cuando me enteré que arrestaron a quien decía ser la princesa del sur, le mandé una carta a la princesa Celestia pidiendo que me informara de todo lo que pudiera sobre el estado de tu reino y Duilig junto con las otras me decían cómo ibas con tu actitud mientras estabas en el pueblo, y claro, yo miraba de una distancia segura hasta que entraste en el bosque y las manticoras empezaban a sentir tu olor. La unicornio empieza a verlo con desconfianza, ¿quién eres tú en verdad? Si llegué hasta este horrible lugar fue por mera casualidad. Lo fue, pero una vez que llegaste y me entera que aquí estabas te vigilé fuertemente, una vez peleé contra un rey tiránico y ahora tengo la oportunidad de poner en el trono a alguien que podría ser una buena monarca, le pone una pata en el hombro, tal vez no llegaste a este pueblo por casualidad, mira a la casa de Den, se veía la cara de este mirando con desprecio al lobo por la ventana.
Tal vez Dios quería que, no solo encontrarás a quien podría darte tu reino, suelta al unicornio y la mira a los ojos, sino a quienes te harían digno de él. No logro entender toda la sarta de cosas que dices, pero, la yegua voltea hacia la casa y ve a Den haciendo señas para llamar su atención. Creo que es momento de poner las cosas en su lugar y recuperar lo que por derecho es mío. Voltea a ver al lobo y lo mira a los ojos. Si es verdad lo que dices, salvaje, ¿por qué esa tonta de Celestia suprimió mi magia? Guerrero salvaje rasca su mentón. Creo que fue para que pudieras aprender humildad. No podrías abrir tu corazón si mandabas volando en pedazos a todo que se te atravesara, y tal vez para que no trataras de conquistar otro lugar donde seguro te destriparían en cuanto trataras de hacerlo. La yegua se cruzó de cascos. Entonces no me conoces como crees. La que destriparía todo sería yo. De repente algo cruzó por su mente y su rostro se relajó. Salvaje, dime, ¿qué pasará con Is, mi hermano? Sería inspirador para el pueblo el ver a su príncipe peleando para derrocar al cruel invasor. Tendría que venir con nosotros. De repente la unicornio se sonrojó obligándose a voltear la cara, y, con el idiota, ¿qué pasará? No es su batalla, pero si quiere venir no lo detendré. Acerca su cara a la de Noru y le susurra al oído, pero sabes que vendrá y no podrás hacer nada para evitarlo. La unicornio suspira derrotada. Eso no es lo que me molesta. En la casa, se veía como Den se jalaba su crin en desesperación por no poder salir y alejar al lobo de su Noru. ¿Entonces qué es? La chica se sonroja más. No son cosas que discuta contigo. Sabes que no podrás hacer nada sin un ejército. Mi pueblo peleará si lo convenzo. El lobo se endereza nuevamente, pero no sé si realmente serás la gobernante que se necesita. La unicornio se crispa por el comentario, infla su pecho, su seria cara cambió por una de rabia, luego le apuntó al lobo con su pata. Tú no eres nadie para cuestionar eso. Yo soy Norue el terror helado, princesa de la zona helada. Nadie ha cuestionado mi poder antes, y no voy a permitir que un salvaje lo haga. Con o sin magia haré que te tragues esas palabras. El lobo se acerca de golpe a la cara de Noru enseñando los colmillos. ¿Que no soy nadie? El título que dejé en las tierras de mi padre el mismo día que el príncipe renunció al suyo valían más que todo tu reino multiplicado por 3. No es por la línea de sucesión, o que tan temible se puede ser, sino si serás una gobernante temida. Levanta su cara, tu amada. La unicornio mira a otro lado un poco indignada. Tú no puedes decidir eso, así que deja de perder mi tiempo. ¿Vas a hacer lo que dijiste o no? Vine a decírtelo porque el plazo para hablar con mi pueblo vence esta noche, y quería ver si realmente progresaste o no, así que te pregunto por qué deberías ser reina. Noru pone su pata en el mentón, piensa con cuidado su respuesta. La verdad, no estaba segura si de verdad quería serlo. De pronto un recuerdo lejano regresó a su mente, sus ojos se pusieron vidriosos. Tuvo que darle la espalda al lobo para que no la viera en ese estado tan lamentable. ¿Por qué? Porque, se le oía la voz cortada. Ella una vez me dijo que esperaba que yo me convirtiera en la guía del pueblo, un verdadero sol a quien seguir para salir de la oscuridad. La unicornio no pudo retener más las lágrimas, y empezó a llorar fuerte y amargamente. ¿Cómo voy a cumplir su deseo si estoy hecha de hielo? Las lágrimas representan que el hielo se está derritiendo. La voz venía del frente de la unicornio. Sin previo aviso el lobo apega a la cara de esta a su pecho. Prométeme que dejarás que el hielo en ti se derretirá para que tu corazón nunca se vuelva a congelar, y yo te prometo que haré lo que pueda para que recuperes tu reino. Agacha su cara y la pone delante de la de Noru mientras secaba sus lágrimas con su pata. Pero deberás hacerlo no por ti, ni por tu línea de sucesión, sino porque es lo correcto. Desde la casa se veía como Sueden agarraba a Den de la cola. Este sacaba humo de la nariz por el coraje que tenía. Mientras tanto Noru seguía derramando lágrimas. ¿Cómo sabré lo que es correcto? El rey helado me educó para ser un témpano de hielo. Ella era mi sol. Noru volvió a llorar con fuerza. El lobo se sienta a un lado de Noru, apoyando su cuerpo contra el suyo y poniendo su cola sobre la de ella. Mi padre era un borracho que prefería mirar a otro lado que a aquellos que podía ayudar. Mi madre me hizo prometer en su lecho de muerte que no viajaría por el mundo ayudando a quienes lo necesitaran, sino que me quedara en la tribu, haciendo mi vida preocupado solo por mí. El lobo toma el mentón de Noru con una pata y levanta su rostro para que lo viera a los ojos. No es quienes fueron nuestros padres, es quienes somos, y que ese sol no sea el retrovisor al pasado, sino que sea la luz que te ilumine en cada paso hacia el futuro. La yegua quita la pata del lobo bruscamente. Ya no llora, pero sus ojos estaban hinchados. Mira al frente. Ella ni siquiera era de la realeza, era una gitana. ¿Y mi madre una salvaje? ¿Ilumina tu camino o no? Supongo. La yegua mira sobre su hombro. Mejor volvamos adentro. El idiota de Den está a punto de explotar. Quisiera ver eso, pero, tú sabes.
Suspiro, haz tus cosas, partimos antes del atardecer. Bien, hasta entonces, salvaje. Toda la tarde la unicornio se la pasó tratando de calmar al Pegaso celoso entre discusiones. Después de un rato este se encerró en su cuarto con la yegua y no se supo más de ellos hasta el atardecer. Todos sabemos lo que pasó ahí adentro. El lobo caminaba en rumbo de su cueva. Si supiera que mande el mensaje hoy en la mañana, será una gran reina. Se voltea al pueblo melancólico, y bien que se sobrerealeza. Fin post narrador. Cuando el atardecer llegó, por fin pude librarme del idiota y salir de la recámara. ¿Cómo es posible que me doblegue tan fácil cuando besa mi cuello? Y pronto me haré una lobotomía, eso lo prometo. Tuve que contarle sobre el plan de recuperar mi reino. Al principio puso una cara que me costó reconocer, como si algo le doliera, no lo comprendí. Después, con su habitual sonrisa bobalicona, me dijo que iría conmigo. Ya me lo temía. ¿Y bien, Noru, cuándo nos vamos? Volteé mi rostro para fulminarlo con la mirada. ¿Cómo tenía tantas energía después de eso? No me molestes, idiota, aún hay algo que necesito hacer. Salí de la casa sin más, no estaba para explicaciones en el momento, tenía que dirigirme al bosque. No tardé mucho en encontrar a Guerrero Salvaje, parecía que este se dirigía al pueblo. Iba de un modo totalmente ridículo, vestía con ropa tradicional de color café y una cinta roja en su frente, mientras que en su espalda estaban amarradas unas varas en forma de triángulo siendo arrastradas por el piso. Además llevaba un bulto rodeado por pieles. Me paré frente de él cerrándole el paso. Justo iba a buscarte, salvaje, necesito algo antes de continuar todo esto. El lobo ladea la cabeza. Sí, dime. Si vamos a recuperar la zona helada, necesito mi magia de regreso. Suspiro, supongo que tienes razón. El lobo desenfunda su espada y antes de que pudiera preguntar nada me da un leve golpe con el canto de la hoja en mi cuerno. Listo. No podrás usar magia en un par de horas, pero después de eso tendrás todo tu poder de regreso. No sé qué tan bueno o malo sea eso. Me duele la cabeza por el golpe. Ese maldito salvaje se pasó de la raya esta vez. Eso me dolió, maldito bastardo. ¿Y cómo carajos voy a usar magia? Se supone que la torpe de Celestia me puso un sello. Le grité mientras agarraba mi cabeza. Exacto, dice enfundando la espada, esta espada destruye todo lo mágico y todo conjuro, dependiendo de qué tan fuerte sea, se necesita más o menos contacto. El sello no era tan fuerte en realidad. Estarás bien en unas horas, como dije. Es jodidamente increíble de creer, de haberlo sabido antes. La verdad, no me trago el cuento ni por un segundo. Bien, ¿por dónde empezamos? Para mi desgracia, a lo lejos percibo la voz del idiota. Noru. ¿Con que aquí estabas? ¿Y tú? El bobo se queda callado porque actúa tan raro cuando ve al salvaje. No me extraña que enseguida se pegue a mí con un abrazo, lo que me extraña es la mirada que tenía. Ese bobo sigue celoso del salvaje, no hay duda, es un idiota. En fin, vi como el lobo saca aquella hacha que tenía Den cuando pelearon la última vez, luego se la arroja levemente. ¿Necesitas esto? Den me soltó casi empujándome para tomar esa mugrosa arma. ¿Por qué me la regresas? Porque a dónde vamos la necesitarás. Ay, por cierto, mientras yo mataba al idiota con la mirada, el salvaje sacó un cuchillo de su nuca con la pata izquierda, mientras con un rápido movimiento le quita el hacha a Den de nuevo. Ese bastardo nos tomó por el cuello, estampándonos contra los árboles más cercanos. La presión de sus nudillos me estaba sacando el aire. No por eso me sentía mal, al contrario, mi mirada era de pura ira. Se acerca al rostro de Den con clara furia en los ojos, vuelve a atacarme y un tobillo roto será lo mejor que te pueda pasar. ¿Y tú? Se voltea hacia mí y es una competencia de miradas de furia. Se acerca a su horrible rostro con igual ira, vuelve a tocarme ahí con tu magia y te ahorco con tus tripas. Solo alzo una ceja incrédula por lo que dijo. Bueno, eso solo me daba otra razón para picarle su jodido orgullo por tenerme en esa situación. Ya puedo recordar todo lo que pasó en esa ridícula situación. Y si no mal recuerdo, en esa ocasión no te molesto, dije con una sonrisa malévola en mi rostro. Den me mira con los ojos abiertos como platos y la cara roja, no sé por qué, pero me gustó verlo así. Noru. El lobo frente de mí se me queda mirando sonrojado. Como siempre yo gané. Ya vamos. Nos suelta a ambos en el instante, guarda el cuchillo en la cinta de su cabeza y deja incrustada el hacha de Den en un árbol mientras caminaba. Me pregunto qué hubiera pasado de no haberme resistido. Vi como el idiota batía sus alas a más no poder para sacar su hacha del árbol mientras empezaba a desconfiar que ese bobo fuera útil en el campo de batalla. Retomé el paso hasta estar junto al salvaje. No somos adivinos para saber eso.
Sea como sea, creo que estás con el correcto. El salvaje se voltea y yo lo imito. Den sigue en su intento por liberar su arma, es un buen sujeto, tu hermano ya nos espera en el transporte. Mientras veía al idiota no pude evitar mostrar una diminuta sonrisa, es un tonto, pero lo es, mira al lobo de modo socarrón, ¿lo hubieras hecho? ¿Qué cosa? Escondí mi sonrisa tras mi casco, creo saberlo, eres macho después de todo, pero olvídalo, Is nos espera. El salvaje detiene mi caminar poniendo una pata delante de mí, de haberlo hecho no hubiera sido lo mismo, tú no me amas ni yo a ti tampoco, nuestros corazones estén como estén ya tiene a alguien, y si te preguntas si lo hubiera deseado la respuesta es sí, te deseaba con intensidad tanto como tú a mí, pero no hubiera sido bueno el consolarnos entre nosotros por nuestros corazones dañados sacrificando nuestra primera vez, por eso me resistí, y no me arrepiento, se acerca con una sonrisa que eriza mi pelaje, pero si sufro por ese tan enorme sacrificio. En ese momento para mi suerte el bobo metió su cabezota entre nosotros con gesto serio, ¿de qué tanto hablan ustedes dos? Me volteo a otro lado con el ceño fruncido y muy colorada, ese salvaje me las va a pagar, ¿cómo se atreve a decir esas cosas? Es un descarado. Cuando esto acabe me aseguraré que ni sus cenizas queden. En fin, dice el lobo con indiferencia mirando al frente, creo que el transporte ya llegó. Fijo mi mirada al frente y en el centro del pueblo se veía un cepelín como los de Canterlot flotando a varios metros del suelo, cuando nos colocamos justo debajo del globo el lobo dio un leve aullido, a sus órdenes capitán, responde un pequeño potro blanco con manchas cafés desde arriba del cepelín, ¿es una broma? ¿Qué rayos hace Pipsqueak aquí? Pregunta Den indignado al lobo. Me dijo que quería una aventura, y no se la negaré. Cuando creí que esta operación se estaba yendo al carajo antes de comenzar, una voz muy familiar me llamó desde arriba del cepelín, de inmediato levanté mi vista y vi a Is. Vamos. Muevan sus traseros que no tenemos todo el día, sí, ese era mi hermano. Cuando estaba buscando el modo de subir, cuando Den me tomó entre sus patas cargándome por completo, antes de reclamar nada ya estábamos arriba, vi que el lobo subió por unas escaleras hechas de cuerdas. ¿Cómo conseguiste este transporte salvaje? Pregunté escéptica al lobo que caminaba en dirección a la cabina de control con el potrillo sobre la cabeza. La princesa nos lo prestó y te desea lo mejor para tu reino y que el tiempo que hayas estado aquí te hubiera servido para que fueras una buena monarca. El salvaje ignora por completo mi cara de indignación y las ganas asesinas que traigo, este solo caminaba hacia la proa del cepelín, que era conducido para mi sorpresa y disgusto por el potrillo. Pónganse cómodos, chicos. Dice el lobo con el viento en la cara, porque vamos a la guerra. Decidí que era mejor alejarme de todo eso, jale a Is conmigo, teníamos cosas de qué hablar, sí, hasta yo me sorprendo de eso. ¿Ya sabes de qué va toda esta mierda? Pregunté a mi apático hermano mientras estábamos del otro lado del cepelín apoyados en el barandal. Sí. El lobo me puso al tanto de todo. ¿Y lo aceptaste, así como si nada? Bueno, yo tengo menos años que tú y si extraño mi hogar. Ignora el hecho de que acaba de decirme vieja, fue cuando noté mejor a Is, este había crecido un poco, ya no era tan delgado, incluso sus ojos se veían más vivos, a diferencia de los míos. Por un momento aposté que te quedarías con la granjera, te veías tan lambiscón a su lado. Mi hermano empezó a reír divertido, sentí que el mundo se había vuelto más loco aún en ese mismo instante, o solo tal vez él había progresado más que yo, apuesto lo que sea que es lo primero. Es cierto que estaba encariñado con la señorita Applejack, pero hay cosas que simplemente no son para uno, yo sí soy joven así que no sufro por ello. Ante la segunda referencia descarada de que yo estoy vieja le surtí un buen zape, después de una típica pelea de hermanos, que para nosotros equivale a hablar, regresamos a la cabina, estaba oscureciendo y quería descansar, claro que dudaba hacerlo con el idiota pegado a mí como sanguijuela. Puff narrador. Espera. El lobo le decía a Noru mientras se le acercaba. Eres un salvaje, ignorante, estúpido e incivilizado. El lobo retrocede hasta chocar contra la pared. La unicornio se apega al enorme animal y empieza a pasar un casco por su pecho. Un muy grande y fuerte salvaje, ignorante y estúpido. 1. Estás actuando así solo por el alcohol y el golpe de tu propia magia. Segundo, el llámame ignorante por ser un salvaje es ofensivo y racista, sin mencionar. La yegua calla al lobo con un fuerte beso, este es rudo y lujurioso, el lobo trata de hacer uso de la poca razón que le queda y la separa jadeando. Oh vamos salvaje, no me digas que no quieres. ¿No eras tú quien veía a mi flanco con tanto interés?
Noru se separa del lobo y va al otro lado de la cueva moviendo sensualmente sus caderas, el lobo traga duro mientras la ve, la yegua se voltea y con su magia se deshace de su boina para luego mover su crin de modo coqueto. Guerrero salvaje traga saliva fuertemente, Noru esto no está bien, sé que ahora no eres tú, por favor deja de hacer eso. La yegua vuelve a acercarse al lobo y empieza a acariciar el pecho de este con su casco cada vez bajando un poco más. Dime salvaje, ¿acaso no te parezco linda? El lobo traga saliva fuertemente, me pareces muy hermosa, pero, mira a los ojos vacíos de la yegua en los que se ve reflejado, pero, yo no, esos ojos vacíos lo consumían más y más al punto de hacer que se acercara lentamente a ellos. ¿Pero qué? La yegua lame los labios cerrados del lobo. Guerrero salvaje retrocede de golpe chocando contra la pared al sentir la suave lamida de la yegua. No creo que sea lo apropiado en esta situación. Una fuerte presión empezaba a subir desde el pecho del lobo hasta su cuello, provocando que se le cortase el aire mientras más se resistía a la yegua. ¿Realmente quieres esto?, preguntaba con terror recargándose contra la muralla. La yegua se relamía sensualmente los labios mientras se acercaba al lobo, se posó sobre él y le susurró calmamente al oído, nadie tiene por qué saberlo, dime que no lo deseas. El lobo baja la mirada resignado y voltea a la pony, suspiro, sí, lo deseo. Acaricia el rostro de la pony con una pata y su espalda con la otra, te deseo, dicho esto empieza a acercársele lentamente hasta que se funden en un apasionado y lujurioso beso, el lobo pasa del beso al cuello de la yegua, lo acaricia con su cabeza y empieza a darle pequeños besos y mordiditas. La yegua curva un poco su espalda al sentir esas mordidas que hacen erizar su cuerpo, toma la cara del lobo con sus cascos para luego besarlo vorazmente, mientras lo hacía sentía como una corriente eléctrica viajaba por todo su cuerpo. El lobo sin duda sentía la misma corriente por todo su ser, pero esta se dirigía más abajo empezando a despertar su virilidad. Tener ese delgado cuerpo sobre de él lo estaba calentando demasiado rápido. Luego de separarse del beso, el lobo empezó a dar pequeños de estos en la espalda de la yegua, esta solo se acurrucaba más en el cuerpo de su acompañante, la sensación de la lengua del lobo se extiende sobre los labios de Noru, haciéndola soltar un suave gemido bajo el bloqueo de sus labios. Los dos estaban muy calientes, de eso no había duda, el lobo empujó entre besos a la unicornio hasta que ésta quedara bajo sus patas. Noru se quedó sin aliento, eso era lo único que podía hacer, además de ruborizarse y relinchar agitando su cola. Guerrero salvaje deslizó su lengua en todas direcciones que podría ir, cubriendo ese blando cuerpo con su saliva. La unicornio se apretó más contra el lobo, frotando su cuerpo. Volvieron a sellar sus labios, sus lenguas lucharon juntas durante varios minutos, hasta que Noru se apartó, revestimiento de saliva sus labios. Mientras la yegua se frotaba contra el cuerpo del lobo, este percibió la humedad en la zona íntima de la unicornio, él tampoco estaba en mejores condiciones y ella se había percatado de eso. La virilidad del lobo estaba despierta y latiente. El lobo la abraza con rudeza colocándola en una mejor posición para lo que pronto ocurriría, la yegua gimió en la boca del lobo. Guerrero salvaje sonrió de lado mientras lamía la boca de la pony debajo de él, la tomó con firmeza de la cintura para luego gemir un poco más. Noru cerró los ojos y apretó su boca girando su rostro, estremeciéndose fuertemente al sentir que algo enorme la invadía, empezó a jadear suavemente mientras sentía como Guerrero salvaje hacía presión para entrar en ella. Los ojos del lobo estaban cerrados y gruñía mientras se adentraba a territorio virgen. Salvaje. La unicornio suspiró profundamente tratando de no temblar, podía sentir el palpitar de ese grueso miembro que estaba dentro de ella, todas esas nuevas sensaciones hacían estremecer su cuerpo femenino. Noru, solo relájate, el cuerpo del lobo también se estremecía ante la nueva sensación, debía empujar con fuerza para poder entrar y al mismo tiempo ser delicado para no lastimarla, doblaba la espalda para bajar hasta la altura de la yegua y hundir su cabeza en el cuello de esta aspirando ese dulce aroma que despedía, era tan peculiar y fascinante. Noru se quedó sin aliento cuando los labios de Guerrero salvaje tocaron la suave carne de su cuello. Ella gimió suavemente para luego lamer suavemente la mejilla del lobo sobre de ella. En un impulso la yegua apretó su entrada atrapando la virilidad del lobo. Guerrero salvaje gimió y empujó con cuidado dentro de ella, acariciando la crin de esta con una pata un par de veces como si estuviera cepillando esos cabellos rubios y suaves, mientras con la otra se sostenía del piso para poder doblar la espalda y quedar con su cabeza en el cuello de Noru. Su mente nadaba en un gran océano, no podía evitar gruñir ante la creciente excitación que sentía.
se sacó debajo de ella, no le importaba si no la volvía a tener nunca más, ese momento era el mejor de su vida, centró toda su atención en ese delicado cuello, lamiendo y mordisqueando la piel mientras escucha el suave gemidos que ella hacía. ¡Ah, salvaje! Majestad, la Pomni de hielo gimió, podía sentir ese bien tonificado estómago presionando sobre su vientre. Él era tan fuerte. Acaba de estremecerse de una forma totalmente nueva, sus entrañas se endurecieron de una manera extraña que nunca había experimentado en toda su vida. El lobo era incapaz de mantener la progresión lenta que tenía en un principio, se obligó a aumentar las estocadas, dejó de acariciar la crin de la yegua y empezó a frotar apasionadamente el flanco de esta mientras perdía el control de sí mismo. Empujó con fuerza contra la suave yegua que estaba debajo de él, lamiendo y mordiendo su cuello, parar ese momento era algo imposible. Ese cuerpo que gemía y se estremecía entre sus patas lo estaban llevando hasta un punto que jamás había sentido, por un breve instante sintió que su mente había salido volando, un grito semifuerte de éxtasis brotó de la garganta del lobo mientras su placer se disparó dentro de la yegua. El lobo abrió los ojos como platos, sudaba y jadeaba como loco. Se dio cuenta que estaba sentado en uno de los asientos del dirigible. Así que solo fue un sueño, golpea el piso con una pata, maldigo esos sueños. Es la segunda vez que me pasa después de que me besa a alguien impulsada por el alcohol. Puso una de sus patas en su rostro, se sentía avergonzado, eso se estaba volviendo problemático, levantó la vista y se encontró con Isiden dormidos en los asientos de enfrente en posiciones que parecían imposibles para conciliar el sueño, pero no vio a la yegua por ningún lado. Decidió que era mejor salir de la cabina y respirar un poco de aire, iba con paso lento, aún se sentía un poco aturdido por el sueño. De repente llegó hasta sus oídos una melodía que se le hacía familiar, alzó la mirada y vio a Nor recargada en el barandal, su cola y su flanco se movían delicadamente, esta entonaba una canción con su agraciada voz que no le mostraba a nadie, casi parecía que le cantaba a la luna. Maldita y excitante Nor. Dice entre dientes el lobo. Fin pof. Desperté a mitad de la noche, Den me tenía abrazada como siempre pero estaba roncando como nunca, Is no se quedaba atrás, ambos idiotas parecían estar haciendo un concierto de ronquidos, para rematar eso el salvaje dormido en la parte de enfrente hacía ruidos muy raros. Como pude me liberé del abrazo sin despertar a Den, aunque lo intente, me alejé de la fiesta de ronquidos mientras gruñía, terminé en la proa de ese cepelín. El viento en mi crin se sentía bastante bien, el viento era cada vez más frío así que no había duda de que nos acercábamos a nuestro destino. Fijé mi vista hacia el cuelo y la vi, la luna estaba llena y resplandeciente, sabía bien que las cosas cambiarían drásticamente apenas aterrizara esa chatarra, estaba decidida a todo y cuando todo eso acabara lo primero que haría sería ir a su tumba para decirle que cumplí su sueño. Ya no me sentía tan irritada con mis pensamientos, tal vez era verdad, me había derretido, al menos en parte, mis ojos se hipnotizaron con la luna y no pude evitar dejar salir mi voz, cuando la luna estaba tan llena y brillante ella hacía lo mismo. Continuará. No sé qué les vaya a parecer este capítulo, solo espero que no me abucheen muy fuerte y ya de perdiz me dejen mis galletitas XD. Nos estamos leyendo en el siguiente y espero sus reviews con sus opiniones. No olviden leer también Fluters y el Apache y tambores y cantos de guerra de mi compañero Ninjot. Ciao.